Listo, mi gente, aquí vamos con otro video de control eléctrico industrial. A esto lo voy a llamar electricidad con sentido común. Esto es una forma de explicar la electricidad para que ustedes la entiendan fácilmente. Listo, vea. Entonces, en este video de hoy vamos a ver el funcionamiento de un relay temporizado a la conexión. Pero lo vamos a usar con en sentido opuesto, lo vamos a utilizar con el contacto normalmente cerrado. Para este ejemplo de aquí, lo que vamos a hacer es, tenemos este motor que simula una máquina y tenemos este otro motorcito que es el ventilador que refresca a esa máquina, ¿sí o no? Esta conexión es un enclavamiento que ya lo vimos en el video anterior, que le voy a dejar el enlace por aquí y abajo en la descripción. Entonces vamos a usar el mismo circuito del enclavamiento para arrancar este motor con esta conexión trifásica que tenemos aquí, y entonces cuando lo prenda se va a prender la máquina y se va a prender el ventilador de esa máquina, y cuando lo apague inmediatamente se va a apagar la máquina, pero el ventilador va a quedar funcionando durante un tiempo, el tiempo que tenga programado aquí en este relay con estas dos perillitas. Listo, entonces vamos a ver. Primero que todo vamos a ver el relay. ¿En qué consiste esto? Esto es un relay doble, un relay temporizado doble, o sea, tiene un par de contactos aquí y un par de contactos aquí. Entonces dos perillas manejan un relay y las otras dos perillas el otro. Entonces en este caso vamos a usar solo las dos perillas de arriba con estos dos contactos de abajo, que son común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces vamos a usar el contacto normalmente cerrado para coger desde aquí, desde este transformador o desde esta fuente, coger el positivo, lo controlamos con ese contacto, llega aquí a esta bornera y de aquí se viene para el ventilador, ¿sí o no? El negativo está pasando derecho por aquí por la bornera para acá para el ventilador. Listo, entonces ¿qué pasa? Vean, ese relay lo vamos a alimentar con 120 voltios, el rojo y el blanco, y el cable azul que va a venir conectado desde aquí, desde este contactor como señal, va a hacer que se active o se desactive este relay. Ya les voy a explicar eso. Bueno, entonces esto es un relay con retardo a la conexión, un relay temporizado con retardo a la conexión, porque hay otros tipos de relays también, que es por ejemplo lo opuesto de este, que es relay con retardo a la desconexión. Este es con retardo a la conexión. ¿Por qué es así? ¿O qué significa eso? Que cuando lo alimente va a contar el tiempo que tenga seteado acá y se va a activar. ¿Sí o no? Ya después de que quede así alimentado todo el tiempo, él ya se va a quedar en ese estado. Entonces, cuando le meta la señal aquí en el azul, mientras le ponga la señal ahí, él va a cambiar de estado. O sea, el abierto a cerrado y el cerrado a abierto, ¿sí? O sea, se le va a quitar la alimentación a la bobina, al relay, y entonces va a cambiar de estado. Entonces, cuando le quite la señal, él va a empezar a contar el tiempo que tenga configurado aquí, y pasado ese tiempo va a cambiar de estado. El cerrado a abierto y el abierto a cerrado, ¿sí? Bueno, entonces en ese momento el breaker está apagado, no está alimentando ese relay, ni tampoco la fuente, ni tampoco nada. Entonces voy a prender este breaker que está protegiendo la fase, el neutro está pasando directo, es normal. Entonces lo voy a prender para que le llegue voltaje aquí, y ustedes van a ver que va a empezar a contar un tiempo, va a parpadear este rojo y se va a cliquear. Listo, vamos a ver. Vea, ahí pasan, yo lo programé a 8 segundos, pasan 8 segundos. Y ahí se activó, o sea, está activado. En ese momento, en el azul, que es el pin de señal, no tiene nada ahí, no hay nada. En ese pin de señal no hay nada. Entonces, por esa razón, el relay está activado. Vea que está prendido el rojo, que significa que el relay está activado, y el verde significa que está alimentado. Entonces, cuando está desactivado, el rojo se apaga, y cuando está contando, el rojo parpadea. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le ponga la señal aquí, que la señal tiene que ser igual a lo que tiene aquí en la entrada en el positivo, ya sea una fase en AC o un positivo en DC, porque funciona con varios voltajes, todos son diferentes, pero deben de mirar en la especificación. Este funciona desde 24 hasta 250 voltios en AC y DC. Bueno, cuando prendí este breaker también se prendió la fuente, pero tengo el motorcito desconectado solo para que viéramos el funcionamiento de esto. Listo, entonces ahora voy a conectar ese motorcito acá, lo voy a conectar, pero como el relay está activado, ¿sí? Está activado, y al estar activado este contacto normalmente cerrado se queda abierto. Entonces, cuando yo prenda aquí, va a arrancar inmediatamente va a venir una señal por aquí y le va a decir a este relay que cambie de estado, o sea, que se apague, lo que hará que este contacto normalmente cerrado se cierre, ¿sí? Al estar apagado se va a cerrar, y eso hace que funcione el ventilador. El ventilador, como le digo, el negativo está pasando directo y el positivo se ha interrumpido acá, ¿sí o no? Entonces vamos a darle aquí. Listo, ahí está funcionando. Digamos que la máquina va a quedar así durante minutos o horas, lo que sea. Entonces, la función de este ventilador es refrescar esa máquina. Bueno, cuando el operador lo quiera apagar, se va a apagar el motor
pero el ventilador va a seguir funcionando durante 8 segundos. Ahí pasan los 8 segundos. Listo, entonces esa es la función de esto. Supongamos que la máquina queda caliente y después de apagarlo queremos que se siga refrigerando durante un tiempo determinado y al pasar el tiempo se apague. Bueno, entonces les voy a comentar, esos relays temporizados tienen varias escalas de tiempo. Por ejemplo, se tiene 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 día y 10 días. Y cada escala de esas se puede ajustar, uno lo pone en esa escala y esta segunda perillita es porcentaje, que va desde el 10 hasta el 100%. O sea que si yo lo pongo en 10 segundos y lo pongo ahí como ahí está en 80%, son 8 segundos. Si lo pongo en 50%, que es la mitad de 10 son 5 segundos, etc. Por ejemplo, si lo pongo en 10 minutos, 10 minutos, si lo pongo al 20%, serían 2 minutos, etc, etc. Entonces lo pongo en 8 segundos para que vean el funcionamiento. Listo, vamos a darle encendido otra vez. Yo lo doy ahí, supongamos que la máquina está funcionando, todo ese cuento, está trabajando y cuando ya sea la hora de apagarla, se apaga y queremos que se refresque, que siga funcionando. Ahí vea, está contando el tiempo y ahí se apagó, ¿sí o no? Es el funcionamiento de esto. Bueno, entonces, como les decía, este es un relay con retardo a la conexión. Cuando se alimenta, cuenta un tiempo y se conecta, o sea, se activa. En este momento está activado, ¿sí? Activado, entonces este contacto que es normalmente cerrado está abierto y por eso está apagado este. Como yo quiero que se prenda cuando tenga la señal aquí, o sea, cuando tenga el voltaje acá en este cable azul, eso es para que cuando esté prendido este motor o esta máquina, también esté prendido ese ventilador, que supongamos que es de la misma máquina, y cuando la apague, pase un tiempo y se prenda el relay. Al prender el relay, pues va a abrir el contacto otra vez y se va a apagar esto. Vamos a verlo una tercera vez. Y supongamos lo vamos a apagar aquí. Ahí se apagó, Entonces vean, digamos, yo tengo esta fuente aquí de 12 voltios que la tengo específicamente para alimentar este circuito de este ventilador. Si el ventilador fuera de 120, pues simplemente cogeríamos los 120, los pasaríamos la fase por aquí y la sacaríamos por acá y iría directo al ventilador. O sea, hay que adaptarse o hay que armar el circuito basado en las características de los componentes. Por ejemplo, esto es de 12 voltios, entonces uso la fuente 12. Si fuera de 24, usaría esta otra de aquí. O si fuera de 120, pues usaría los 120 voltios. Y si fuera un ventilador de 220, entonces cogería 2 fases de aquí y usaría las 2 fases. O si por ejemplo el ventilador fuera de 3 fases, entonces cogeríamos 3 fases iguales a esta, las meteríamos en otro guardamotor que se conecte a otro contactor como este. Entonces este quedaría para controlarlo con los botones a la máquina y ese otro juego de guardamotor y contactor se controlaría de esta manera con el relay temporizado, y la salida de aquí se vendría para la conexión de la bobina de ese otro contactor. O sea, sería lo mismo, pero en vez de venir la bobina controlada con los botones, vendría esa otra bobina, vendría controlada con este contacto de aquí para que le dé el tiempo de retardo que eso necesita. Vea, este tipo de elementos se utilizan solo para control. ¿Por qué? Porque por ejemplo este tiene una capacidad de 16 amperios, 250 voltios, 16 amperios. Entonces puede controlar cosas que sean de menos de 16, por ejemplo 14 o 12, 10 y ahí para abajo. Pero si necesitara algo que consuma más de 16, entonces eso tiene que llevarlo a un contactor que haga la etapa de fuerza. Entonces control y fuerza, ¿sí o no? Vea, esta conexión está bastante sencilla, la voy a explicar por ahí por encima. Aquí tenemos 3 fases para este motor que es trifásico. Este es un ejemplo de motor trifásico. Bueno, tenemos acá 120, entonces el neutro viene aquí a esta bornera de neutros, neutro para este, neutro para este y neutro para este, ¿sí o no? Y la fase viene aquí y la protegemos con este breaker. En la salida de ese breaker viene aquí esta bornera, que es la bornera de fases. Entonces, fase para este botón, fase para este de aquí y fase para este de aquí.
Hay gente que discute que los circuitos de control no deben de hacerse a 120 ni nada de eso, sino máximo hasta 24 o 48 voltios. Pero resulta que en países como España y esos sitios por allá así, de pronto tiene otras normas, pero entonces ese tipo de gente debe entender de que en todos los países tienen normas diferentes. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se pueden hacer los controles a 120 voltios. ¿Por qué? Porque los dispositivos como esto, son de 120 voltios, entonces se hace de esa manera. Si esta bobina de este contactor fuera de 24 voltios, entonces no le metería la fase directa aquí con estos botones, sino que le metería 24 desde una fuentecita como esta. Entonces sacaría la fase para acá y de aquí de la salida iría a los botones y el botón aquí a la bobina del contactor. Pero como es 120, entonces la controlamos con 120, 120 aquí, 120 aquí, etc, etc. Ve, aquí vamos a ver cómo se switcha directamente. Vea. Está alimentado con los 120 voltios y en este pin del medio que es la S o señal, yo lo voy a poner 120. Para que él arranca a funcionar, o sea, solo lo toqué, arrancó a funcionar, inmediatamente arrancó a contar el tiempo que está seteado, que son como 20 segundos o 18 segundos. Cuando pase el tiempo se va a apagar, se va a quedar apagado hasta que vuelva y le toque. Cuando yo lo toque ahí, apenas lo quite, empieza a contar el tiempo. Entonces yo le pongo un poquito menos, voy a darle aquí para 20%, listo, voy a tocar. Empieza a contar inmediatamente. Cuando se acabe el tiempo, se apaga. ¿Sí ve? Si yo lo dejo en contacto ahí, entonces se queda prendido todo el tiempo y ese no cuenta, ¿verdad? Se quedó apagado. ¿Sí? En este momento la bobina del relay está sin corriente, por eso este contacto normalmente cerrado está cerrado y está funcionando esto. Lo suelto y empieza a contar. Y se apaga. Oiga, agradecemos a los patrocinadores del canal porque con el aporte de ellos ajustamos para invertir en estas cositas, porque todo esto vale plata. Entonces, si usted quiere apoyar el canal, aquí abajo está en la descripción, están los enlaces a Patreon y a PayPal. Si le gustó, dale dedo para arriba y nos vemos la próxima. Todo bien.